Mis hermanos, ¿alguien aquí alguna vez se ha llevado un chasco, por decirlo así, con un hermanito? Alguien que diga, y eso que este es cristiano. Una vez conocí a alguien que dijo, no contrato más nunca un cristiano. No quiero que más nunca un cristiano trabaje conmigo. Suena feo, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, nosotros tenemos aquí una metodología de predicación expositiva. Hoy vamos en 1 Corintios 8 y la temática es sobre el tropiezo. ¿Quién sabe cómo se llama el mensaje de hoy? Primero muerto que de tropiezo. Pastor, ¿y de dónde usted sacó ese nombre? De aquí, de la Biblia. Ese no es un invento mío. Busquen por favor 1 Corintios capítulo 8. Cuando lo tengan, háganme una señal para saber que ya consiguieron eso. ¿Ok? Solo 2 obedientes, los demás dijeron amén. Ok. 1 Corintios 8. Voy a leerlo completo y después nos vamos a ir haciendo algunas pausas para estudiarlo, ¿sí? Dice, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Señor, mi Dios y Padre Celestial, bendita sea la lectura de tu palabra. Mi Rey, danos hoy el entendimiento de tu escritura. Glorifícate esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Voy a dividir esta explicación de este pasaje en 4 partes. Las 3 primeras van a ser una especie de introducción, un poquitico más rápida. En la 4ª vamos a hacer un énfasis. En la primera dice, en los primeros versículos, la expresión, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica.
Algunas iglesias que no les gusta leer justifican su vago estudio en este versículo, sacándolo de contexto diciendo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El Espíritu me va a hacer a mí esto y esto y esto y esto, así que no tengo la necesidad de estudiar teología o leer o bla, 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 porque el conocimiento envanece. Y están en realidad sacando de contexto este pasaje, porque en ningún lado dice que el conocimiento es malo. Incluso no dice que el conocimiento te envanece a ti, sino que el conocimiento envanece sería algo así como que las palabras se las lleva el viento. De nada te sirve tener un conocimiento si no tienes amor. Que por cierto, dentro de varias semanas adelante hablaremos de algo muy similar. ¿De qué te sirven muchas cosas si no hay amor? De nada sirve. El problema claro está, no es en conocer, sino en creer que lo sabes todo. Porque la verdad es, como dice el versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El amor edifica. El conocimiento genuino en alguien amoroso no será de tropiezo para nadie, sino que Dios lo utilizará para la extensión de su reino. La palabra edifica, cada vez que usted lo lea en la Biblia, usualmente tiene relación con el crecimiento de la iglesia. Ya lo hemos visto en anteriores estudios de 1 Corintios. Cuando habla de edificar, se refiere al crecimiento del cuerpo de Cristo. El amor va a hacer que el cuerpo de Cristo crezca. Tu amor contagioso va a hacer que otros quieran conocer la verdad. Y así Dios se va a ir glorificando por medio de ti, usando su amor que sembró en ti. Ahora, ¿ha escuchado a alguien que sabe mucho y molesta el hecho de que te vive sacando que sabe mucho? Y hablemos incluso entre hermanos, que a todo le tienen una respuesta. Una vez escuché a un comediante decir, pelear con un policía es como pelear con un teólogo, siempre creen tener la razón. Y yo me quedé salpicado porque no soy policía, pero soy teólogo. Yo dije, ¿esa es la imagen que el teólogo da? Bueno, sí, el teólogo fastidioso da esa imagen. A todo le consigue una respuesta. Y resulta que no es que sabe, sino que le gusta mostrarle a todos que saben. Y cada vez que van a compartir la palabra, predican y tú le preguntas a la gente que escuchó, ¿qué aprendiste? Que él sabe más que yo. ¿Pero qué aprendiste? No sé, yo lo que sé es que él sabe más. Porque en lugar de compartir de verdad la palabra de Dios, están dando a mostrarle a todos que él estudió. Pero mi hermano, que no se les olvide el versículo 2. El que crea que sabe, no sabe nada. Nunca lo sabremos todo. Nunca. La misma escritura nos enseña que hay misterios. Hay cosas que no sabremos. Pero no es que no las sabemos hoy, es que no las vamos a saber nunca, sino cuando estemos en gloria. Cuando esté cara a cara con Cristo, le haré varias preguntas. La primera es si Teófilo existió o no existió. Porque está ese misterio. Era una palabra clave, era un personaje. Y tengo la esperanza que Jesús me diga, Teófilo, ven acá, ven, conoce a Ricardo. Oye, chamo, si exististe. No lo sé. Son de esos misterios. Cuando estemos cara a cara con el Señor, sabremos cuándo fue su venida. Ahorita no. Y muchos pastores sacan cuentas, números y tal, y te dicen, va a suceder el año tal. Son misterios, ni los ángeles lo saben, solo el Padre, dijo Jesucristo. Hay cosas que no sabemos, así que yo lo sé todo. Eso es mentira. Eso es mentira. Y si su mujer le dice, lo sé todo, ¿cuándo viene Cristo? No sé, entonces no diga lo sabes todo. No, mentira, no se ponga a pelear ahí.
Si le dicen lo sé todo, haga memoria que hizo mal. Ok, punto número 2. En otra parte dice, pero no en todos hay este conocimiento. Usted puede que sepa mucho, pero tenga en cuenta que no todos los hermanos en Cristo han estudiado lo mismo que usted. No todos los hermanos en Cristo les ha dado el deseo de investigar y de leer bastante. No en todos hay este conocimiento. Versículo 7 dice, pero algunos habituados hasta aquí a los ídolos. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos. La principal razón del porqué del desconocimiento de este grupo es que están habituados a las costumbres y a las tradiciones religiosas. La gente religiosa no lee la Biblia. La gente religiosa sigue las enseñanzas que le han dado, pero no leen la Biblia. Y no me refiero a gente religiosa a otros grupos de fe. No, incluso entre cristianos. El jueves pasado que estábamos estudiando Hechos de los Apóstoles, pregunté, ¿quién escribió Hechos? Y todos dijeron, Lucas. Ah, muy bien. ¿Cómo lo sabes? Porque es el mismo autor del Evangelio de Lucas. Porque en Lucas 1 y en Hechos 1 se evidencia que es el mismo. Ah, muy bien. ¿Y quién escribió el Evangelio de Lucas? Hubo un silencio así como que, este está preguntando de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar. Pero en realidad, ¿quién escribió el Evangelio de Lucas? Entonces decían Lucas. ¿Por qué? Porque dice Evangelio de Lucas. ¿En qué parte de la Biblia sale que Lucas escribió Lucas? Entonces algunos se quedaron así como que, ¿y este por dónde va a venir ahora? ¿Con qué me va a salir? Resulta que sabemos quién es el autor del libro de los Hechos porque Pablo lo deja evidenciado en sus cartas. Y como conocemos quién es el autor del libro de los Hechos, ahora sabemos quién es el autor de este evangelio que hoy se llama Evangelio de Lucas. Entonces todos acostumbrados a las antiguas enseñanzas dijeron, el autor de Hechos es Lucas porque es el mismo del 1. ¿Y quién escribió 1? Ah, no sé. Bueno, aquí el fundamento de cómo sabemos que él es el autor. Hicimos un estudio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quiénes estaban presentes ese jueves? Para los que no, los jueves nos reunimos por Zoom, o en mi casa, o por Zoom, el que se quiera conectar. A veces nosotros asumimos unas verdades porque nos las enseñaron sin saber el verdadero fundamento. Y nos comportamos como religiosos. Decimos, la Biblia dice cosas que no dice. Ayúdate, yo te ayudaré. Eso no sale. No sale. Y muchas otras cosas más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si no lo confiesas, no. Espérate. ¿Dice eso la Biblia? Que si no confiesas tu pecado no te perdona. ¿Nuestro perdón de pecados viene por qué? ¿Por mi confesión o porque Cristo nos perdonó en la cruz? Ah, pero eso no lo sabía. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Por cierto, sí, confiese su pecado. No se crea perdonado nada más porque Cristo pagó. Confiéselo. Pero los trasfondos, las verdades, hay que leerlas. No caiga en este grupo en no todos hay este conocimiento. Tercera parte, que vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Versículo 10 dice, pero si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada. Ahora, aquí dice a comer de lo sacrificado a los ídolos. Yo quiero contemporizar esa expresión. Contemporizar es, vamos a traducirla al 2022, Valencia, amigo de Jesús. No es que voy a sacar el contexto, es que lo voy a traer a este tiempo. Vamos a traducirlo.
Porque Casiodoro Reina escribió esto en el 1600 y algo. Y aquí no somos maracuchos para leer vos sabéis, ni usamos el vosotros, ni nada de eso. Entonces a veces hay que traducirlo. En esta época había muchas costumbres griegas. Una de las costumbres era sacrificar animales a sus deidades, llamadas por la Biblia ídolos. Ídolos son los dioses que la gente se inventa que no es Dios. Hoy en día cualquier cosa a la que tú trates como si fuera Dios y no es Dios, es un ídolo. Y tratar a alguien como si fuera Dios no es nada más honrarlo, adorarlo, cantarle. No. Es confiar en Él, pedirle y tener cierta esperanza de que te va a hacer un milagro o algún asunto sobrenatural, como si tuviera el poder de hacerlo. Resulta que el único que puede hacer eso es Dios. Cualquier persona que tú le des ese puesto es un ídolo. Pues en esta época le sacrificaban animales. Entonces agarraban un pajarito y esto es para tal ídolo. Y lo sacrificaban y tenían un ritual. Y la gente está muriendo de hambre, nos podemos comer el pajarito. Bueno, cómanselo. Y para los judíos veían muy mal que los judíos estuvieran comiéndose de los animales que alguna vez fueron sacrificados a los ídolos. Pablo explica aquí, ¿eso me va a alejar a mí de Dios o me va a acercar a Dios que yo me coma algo que otro usó para sacrificar a los ídolos? ¿Quién le gusta aquí comer en la calle el hambre? Sean sinceros, levanten la mano. Están así como que, me da pena. Se nota a quién le gusta. Sol dice que no. A ella no se le nota. Vamos a invitar a Sol a comer perro caliente. ¿Usted se imagina que usted esté comiendo unos perros calientes? Y cuando va a mitad de perro caliente, después de haber dado gracias a Dios y todo, por supuesto, nosotros siempre le damos gracias a Dios por la comida. Y ya lleva 3 mordiscos y escucha al perrero hablando con el dueño, diciendo, ofreciste todas esas salchichas en sacrificio a mi santo tal. Y tú estás así como que, ¿me lo como o no me lo como? Y si ya me comí la mitad, ¿soy medio pecador o qué? Mi hermano, usted ha nacido de nuevo porque usted ha puesto su fe en Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados. La misma Biblia nos enseña que los que hemos creído en Jesucristo y en consecuencia arrepentido de nuestros pecados, ya somos hijos de Dios. Un perro caliente dedicado a quién sabe qué, a mí no me va a hacer ni coquito. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Varios amigos santeros me han dicho, te voy a hacer un trabajito para que tú veas que ese Espíritu Santo tuyo tal que no sé qué. Yo mira, a mí no me gusta retar, ni las peleas, ni nada, pero por tu bien no lo hagas, chamo, porque te vas a poner a esas deidades tuyas a pelear con el mismísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Vas a salir con la tabla por la cabeza. Y yo le doy gracias a Dios que hasta ahora, desde que yo conocí a Cristo en el 2007, no me ha caído ni coquito. Pero no es porque yo sea algo o tenga algún mérito, es porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y si usted tiene el Espíritu Santo, ninguna potestad enemiga puede afectarte directamente. Así que yo me coma un pollo que los dueños de la pollera sacrificaron a los ídolos, a mí ni me va ni me viene. Ahora, dice que tu libertad no sea tropezadero a otros. Porque el yo comerme un pollo, que la pollera hace publicidad diciendo que todos los pollos los sacrificaron a los ídolos, el resto de los hermanos podrían decir, le gusta apoyar esas prácticas. Yo no estoy apoyando nada, estoy comiendo.
A este le gusta comer las cosas sacrificadas a los ídolos, dígame si se le mete algo. ¿Por qué un hermano puede pensar así? Porque está débil en el conocimiento. Porque no todos tienen el mismo conocimiento que tienes tú, que son los dos puntos anteriores. Entonces puede suceder que eso sea de tropiezo para otros. De este tercer punto quiero dividir 3 subpuntos. Te vamos como un 3.1. Mira, primera vez que este sol me molesta aquí con esta lucecita. Entonces cuando no es el mango que cae es el sol. Entonces yo me voy a tener que parar allá ahora o me monto allá atrás. Número 1, tú que tienes conocimiento, desglosando ese versículo 10. Las personas con conocimiento no son solamente las que saben, sino las que han demostrado su conocimiento y han sido reconocidos por otros en tal conocimiento. Por ejemplo, los que tienen responsabilidad de liderazgo en la iglesia. Cuando aquí dice, porque algunos, si te ve a ti que tienes conocimiento, yo sé bastante, todo el mundo cree que sabe. ¿A qué grupo se refiere este versículo con tú que tienes conocimiento? A los que de verdad tienen el conocimiento. ¿Y quiénes son los que de verdad tienen el conocimiento? Cuando ya los otros han confirmado que él tiene conocimiento. Porque hay muchos que hablan como si saben, que hablan como si tuvieran autoridad y convencen a multitudes y le siguen y no saben nada. Pero el resto de la gente cree que sabe porque sabe un poquitico más que los demás. En el país de los ciegos el tuerto es rey. Y créanme, eso ha creado religiones nuevas, movimientos políticos nuevos, ideologías. ¿Quién es el que de verdad tiene el conocimiento? El que conoce la palabra de Dios bien y su conocimiento ya ha sido reconocido por otros. Esos son los que en la iglesia uno dice, naguará, yo lo debería aprovechar en el ministerio. Arturo, ¿dónde está Arturo? Se me perdió. Ya está. Yo sé que Arturo estudió predicación expositiva. Yo sé que Arturo estudia la palabra, sabe compartirla. Y un día le dije, ¿quieres predicar? ¿Y por qué no me han puesto a mí? Porque yo no sé si tú sabes o no. ¿Y cómo lo vas a saber? Me tienes que poner y me tienes que probar. Hay distintas maneras de probar y créeme que esa no es la manera. Solito la gente se va a dar cuenta. Entonces, el tú que tienes conocimiento, que Pablo le está escribiendo a la iglesia, se refiere a los que ya están en puestos de liderazgo en la iglesia, a los que son reconocidos por la iglesia como los que tienen conocimiento. Después dice, aquel que es débil, no se refiere solamente al que no ha nacido de nuevo, porque no tiene ni siquiera la fuerza de un recién nacido, porque ni siquiera ha nacido de nuevo. Se refiere al que no ha nacido de nuevo, al que acaba de recién nacer y también a un hermano que puede que tenga muchísimos años en el evangelio, pero todavía tiene una lucha en un área particular de su vida. Como por ejemplo, un ex alcohólico. Y puede que él la haya superado, ya no bebe más, ya no se emborracha más. Pero no le pongas la tentación al frente, porque puede que no esté muy fortalecido en ese tema. Ahora, el tercer punto de este punto 3 dice, hiriendo su débil conciencia. En el versículo 12 queda claro que herir la débil conciencia es pecar contra Cristo. Dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Hermano, usted debe cuidar no nada más del pecado, sino de la apariencia de pecado que puede ocasionar que otros pequen también. Pero es que yo no hice nada malo, sí, pero impulsaste a los demás a hacerlo. Y créanme, hay cosas que no son pecado, pero si son de mal testimonio o de tropezadero para otros, terminas pecando igual. Ahora, punto número 4 de todo este estudio. Tenemos un solo propósito en la vida. ¿Cuál es? Testificar a Cristo.
Lo hablamos la semana pasada. Jesús resucita, se le aparece a los discípulos y no es nada más, miren, resucité. ¿Vieron? Sí, es Dios, resucitó. Chao, pues. No fue así. Les dio un mandamiento. Ahora testifiquen al resto del mundo. Ir hasta lo último de la tierra y hagan discípulos. Ahora, la única función que tenemos nosotros, los que ya tenemos la salvación y seguimos vivos aquí, es que compartamos lo que sabemos con los que no lo saben. O sea, si ya Cristo me salvó, ya voy para el cielo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no me llevo una vez? Porque Él quiere usarte a ti. Ya hemos estudiado antes, el único encargado de testificar el mensaje de salvación, de testificar a Cristo, eres tú. Hemos visto en la Biblia cómo un ángel se le aparece a alguien y le dice, entra y se te dirá qué hacer. O sea, te tengo algo que decir, pero te lo digo después. Eso debería ser ilegal. Para los ansiosos, eso los mata. Pero ángel, dímelo tú. No, entra y se te dirá qué hacer. Y después viene alguien y lo evangeliza. Se le aparece el ángel a Cornelio, busca a Pedro, que él te tiene que decir algo. ¿Y qué me tiene que decir? Busca a Pedro. 4 días después, llegó Pedro. Y Pedro también, ¿qué vengo a hacer yo para acá? No sé, el ángel me dijo que te buscara. Tiene que ver entonces con la visión que yo tuve antes de venir para acá. Sí. Y les habló y creyeron en Jesucristo. Y ahí fue cuando fueron llenos del Espíritu Santo y se bautizaron y todo eso. Nunca el mensaje de salvación lo va a dar el mismo Dios. Un ente espiritual, no, es un ser humano. Todas las señales antes del fin se han estado cumpliendo. Guerra, rumores de guerra, terremotos. La última en Mateo 24 dice, pero es necesario que el evangelio sea predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Por qué eso no se ha cumplido? Porque es la que nos toca a nosotros, los humanos irresponsables que no lo hemos cumplido. Mi hermano, si esa es nuestra tarea, ser de testimonio de Cristo, cuando usted vive y testifica algo distinto a lo que Cristo espera, está haciendo un mal testimonio. ¿Qué es dar testimonio? ¿Qué es un testigo? El testigo no es nada más el que lo vio, sino el que testifica. Que me corrijan los abogados en la sala. A veces preguntan, ¿tú quieres ser testigo? Bueno, si quiero ser, ya lo vi. Pero ¿quieres testificar? Esa es otra cosa. No, me da miedo. O algunos dicen sí. El testigo es el que testifica. Nosotros debemos testificar. ¿De qué? De lo que ya tú has visto. Lo que Cristo ha hecho contigo. Cuéntalo. Ahora tú eres un testigo de Cristo. Testifica. ¿Cómo? Con tu vida, con tu palabra, con tu trabajo, con tu ser en integridad completa. Tú debes reflejar a Cristo que ahora vive en ti. Ahora, si yo estoy reflejando algo distinto a lo que Cristo haría, estoy haciendo un testimonio malo. Estoy dando mal testimonio. Y créanme, ese mal testimonio puede ser una excusa para que un débil no quiera acercarse a Cristo. Eso es un obstáculo, o en otras palabras, un tropiezo. Si nuestra vida refleja algo distinto a lo que Cristo haría, es como que si yo le estuviera metiendo el pie a la gente, buscando que él se caiga. Pero fue sin querer, pero lo hiciste. Mi intención no era esa, pero lo hiciste. Hemos leído en los capítulos anteriores de 1 Corintios cómo Pablo hace mucho énfasis en la disciplina en la iglesia. Desde el capítulo 5 estamos leyendo eso. El tal se ha entregado a Satanás para que aprenda.
Y usa esa expresión que la contemporizamos en sea puesto en disciplina. ¿Con qué intención? Para que aprendan. La intención de la disciplina es que haya una corrección. Si tú agarras a tu hijo que hizo algo malo, eso no se hace, y le das dos nalgadas y no le explica qué fue lo que hizo, él se va ahí, mi papá me pegó y no tiene idea de qué fue lo que pasó. Tiene que explicarle qué es lo que está pasando. No vengarte en él. Eso está mal. Nosotros como iglesia debemos cuidar el testimonio de la misma iglesia, de los líderes y de cada uno de los miembros de la iglesia, porque cada miembro de la iglesia es un representante de Cristo en nuestra sociedad. Si usted sale a trabajar y su trabajo lo hace mal, la gente va a decir, ¿y eso que era cristiano? Si usted sale con sus amigos y usted se comporta de manera indebida, y no estoy diciendo pecando, sino cosas que no debería hacer, ellos van a decir, miren al cristianito. Y aquí quiero poner varios ejemplos. ¿Beber es pecado? Pregunto. ¿Enseña la Biblia eso? Porque Jesús fue conocido por los fariseos como el que se sentaba con los bebedores. En las bodas de Caná convirtió el agua en vino. Y no me venga con esta teología sin fundamento de que era un vino particular, que no tenía alcohol, que tal, que no sé qué. Eso no tiene ningún fundamento. Beber no es pecado, pero dar mal testimonio sí es pecado. Si usted sale a comer a un restaurante con su esposa y le ponen, vamos a decir, 2 cervezas, y alguien al que usted ha estado hablándole de Cristo y le ha estado exhortando para que abandone una conducta indebida y se convierta a Cristo, lo ve, va a decir, yo también puedo echarme palo, pero es posible que él se emborrache, que eso sí es pecado y lo deja bien claro la Biblia. Entonces, para yo evitar ser de tropiezo, un día yo dije, no bebo más. No es pecado. Pero si uno me llegase a ver a mí, va a decir, miren al pastor echándose palo, ese es un borracho. Y entonces empieza el picantico en el cuento. ¿Sí o no? Yo lo he visto. Yo he ido a iglesias donde me dicen, ese pastor es un borracho. Y en 5 años que estuve sirviendo con él, nunca lo vi bebiendo. Pero a lo mejor algún día lo vieron con una cerveza en la mano y ya es catalogado como un borracho. ¿Es o no es? No lo sé. Pero yo no lo vi. ¿Qué pudo haber pasado? Que dio un mal testimonio. Tatuajes, zarcillos, piercing, es pecado. La Biblia dice algo de eso. Sí, hay un pasaje que dice, no marcarás tu cuerpo. Sigue leyendo, por causa de un muerto. Se refiere a la idolatría. Esto es un asunto cultural que podría llegar a ser de tropiezo. Mi esposa me cuenta que mi suegro le decía, cuando llegaban los amigos de Joana, este muchachito no me entra. ¿Por qué? Esto es un club que va a venir así en chores, zarcillo y tal. No. Aquí no entra. Ahora, ¿usted se imagina que ahí le hubiesen añadido, no, papá, pero es que él es cristiano? Así no voy más nunca para esa iglesia. ¿Pudo haber sucedido así o no? No hay ningún problema con eso no es pecado, la Biblia no habla de eso, pero dar mal testimonio sí, porque es posible que te confundan con lo que desde hace mucho tiempo se ha ido idealizando, que los tatuajes, zarcillos y eso son de gente rebelde, de malandro y de cosas de esas. Y algunos dirán, pero esos son gente ridícula. Vamos a suponer que son gente ridícula. Cada quien es libre de pensar como quiera, aún pensar ridículamente. Pero es que ellos también tienen derecho a no tener un tropiezo.
Ellos también necesitan a Cristo. Y así como existe la persona que critica un tatuaje, existe el que critica el que la mujer use un blue jean y no una falda. Está exagerando. Sí, a mí me parece que es una exageración. Pastor, usted no usa corbata. Eso es pecado. Es ilógico decir eso, pero cuando me invitan en esa iglesia me pongo una corbata. ¿Para qué? ¿Tiene algo de malo usar corbata? No, ¿y por qué te la pone? Simplemente para no pelear, para no ser de tropiezo para nadie. Aquí entre nosotros hay varios hermanos con tatuajes que me consta que se los hicieron antes de conocer a Cristo. Ahora, tú te vas en Estados Unidos, por ejemplo, que hay una cultura distinta y el pastor, yo lo vi, hermanos, miren, y se tatuó Juan 3:16. Con esto voy a evangelizar. Este no dura 3 días en Valencia, dije yo. Este en Valencia no dura. Ahora, ¿a quién evangelizó él en las cárceles? Y le sirvió. Y hoy en día todavía tiene un ministerio muy grande. No sé, fue astuto por eso. Puede que le sea de tropiezo a mucha gente. A mí no me agradó mucho cuando lo vi. Pero Dios lo usó. Es un asunto de cultura. Entonces, si culturalmente hay algo que no es correcto, no lo hagas por testimonio. Aquí hablamos de una manera, en Colombia se habla de una manera, en Argentina se habla de otra manera, y hay palabras en Colombia que son usadas todos los días que aquí son vistas como grosería. Que no voy a decir cuál es, pero ustedes se la deben imaginar. Y un pastor muy amigo mío estuvo unos años sirviendo en Colombia, regresó y él predicaba usando esa palabra. Y era como que, ¿qué pasó? Eso es grosería. ¿Es una grosería? Sí, es grosería. Bueno, no es grosería, pero por conciencia de ustedes no la voy a usar más. Pero no es grosería, eso lo debatimos después. Es un asunto de testimonio. Entonces, mis hermanos, ser tropiezo puede frenar la obra. Puedes poner un obstáculo que haga que se retrase el crecimiento de alguien. Si alguien me ve a mí haciendo algo moral o éticamente incorrecto que no es pecado, eso va a ser de tropiezo. Y si tu testimonio de vida no es aceptado, el testimonio de tu palabra menos va a ser aceptado. Te van a decir, tú que te comportas así, 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 me vas a venir a hablar a mí de Cristo. Entonces pierdes autoridad por el mal testimonio. Hay muchos débiles cerca de nosotros que necesitan un buen testimonio. Si usted le es de tropiezo a esa persona, tiene dos opciones. O se aleja o cambia por esa persona. Única y exclusivamente por esa persona. Ahora, tenga cuidado, no confunda el tropiezo y se deje manipular. Y les pongo este ejemplo muy personal. Hace unos años atrás, casi 10 años, mi esposa y yo nos casamos. Y yo le dije, yo quisiera que en la boda no hubiese bebidas alcohólicas. Y ella me dice, yo también. Pero mi esposa y yo somos los únicos que en ese momento hasta ahora habíamos conocido de Cristo. Por supuesto, el resto de la familia no estaba de acuerdo. Que sí, o sea, yo voy por una boda y no me voy a sentar a tomarme mi whiskycito y mi vino y tal, que no sé qué. Y yo, sí, esto es una boda cristiana. Pues inviten nada más a los cristianos. Y Joana y yo dijimos, no, ¿sabes qué? No podemos ser tan estrictos. O sea, ¿qué tontería es esta? Parecemos unos religiosos. Es más, podemos ser de tropiezo, dije yo. Y acepto yo la culpa, mi esposa no dijo eso, fui yo. Podemos llegar a ser de tropiezo impidiéndoles a ellos disfrutar como toda la vida han disfrutado. Muchos años después, en una asamblea en la Iglesia Bautista del Trigal, donde yo estuve, que hoy somos hijos del Trigal,
En la asamblea querían poner una norma que quede escrito en asamblea, donde los pastores se retractaban de oficiar una boda si en la boda iba a haber, si en la fiesta iban a servir bebidas alcohólicas. Y yo les decía, ustedes no pueden poner eso en el papel, pero tú puedes libremente decir, no voy ya, o sea, tú no estás obligado ahí, sin dar explicaciones. No, es que eso tiene que quedar en el papel. Y bueno, el debate que si estaba o no estaba en el papel es otro tema. Pero yo recuerdo haber dicho, hermanos, mire, yo tengo un testimonio. Y salgo yo muy orgulloso contando mi testimonio. Y alguien dijo, bueno, está bien, asumo que ya toda tu familia conoce a Cristo porque tú les permitiste hacer eso. Yo me sentí así como que, agarra. No. Un pastor se me acerca y me dice, hermano, mire, si usted va a impactar a la sociedad, que impacte porque lo hace bien. Impacte revolucionando hacia lo bien. Porque si eres igual no vas a causar ninguna diferencia y nadie se va a interesar en escuchar tu mensaje. Después de escuchar esas palabras y haber orado un tiempo, mi esposa y yo dijimos, ok, yo no puedo evitar que mi familia beba, que insisto, no es pecado, la borrachera y el mal testimonio sí lo es. Pero sí puedo por lo menos evitar que se beba en mi propia casa. Y un día venía bajándose mi papá con una botella y yo, papá, es que ahora en la casa no se bebe. ¿Está bien? ¿Está bien? Mi suegro venía con otro. ¿Está bien? No hay problema. Y todos respetan bien, no hay ningún problema. Un día invité a muchos tíos a la casa y venía un tío con una botella. Yo, no, tío, aquí no se ve. Ah, se ríe y sigue caminando. No, no, en serio, ni la bajes del carro. Está hablando en serio. Y mi papá me dice, es tu tío, tienes años que no lo ves, ¿por qué no lo dejas? ¿Será? Yo diciendo nada más, será. Mi papá hizo un comentario. ¿Viste? Esta es la nueva iglesia, aquí sí se puede beber. Yo, no, ya va, yo no he dicho que sí. Ahora menos. Ay, era broma. Jugandito, no me gusta eso. No, prohibido, no se hace. Ah, pero y mi tío, pues tú sí eres gafo porque hace ese comentario, tal, no vemos nada, tal, ahí. Y todos respetan sin ningún tipo de problema. Pero el comentario me dio a pensar que pude haber sido de tropiezo. No confunda. No es que no, para no ser de tropiezo yo tengo que ser igual a ellos. Hay límites. Hay límites. ¿Tiene algo de malo que yo me sienta con mis tíos a tomarme una botella de whisky? No. Pero si eso podría ocasionar que ellos digan, ah, Ricardo es bebedor igual que nosotros, ya ese comentario podría llegar a ser tergiversado, puede llegar a ser piedra de tropiezo y simplemente para que no exista la posibilidad no lo hago. Primero muerto que de tropiezo. Hermanos, acuérdense de esto, usted tiene que testificar la vida de Cristo, no la vida suya. ¿Hasta dónde estarías dispuesto tú a abandonar para no ser de tropiezo al débil? ¿Qué dejarías de hacer o de no hacer para no ser de tropiezo al débil? ¿Dejarías de beber para no ser de tropiezo? ¿Dejarías de, no sé, piense ahí cualquier cosa? Decir grosería. ¿Es pecado decir grosería? Es debatible, insisto, pero es un asunto de cultura que puede ser de tropiezo y ahí sí es pecado. ¿Empezarías a trabajar en integridad y en honestidad para no ser de tropiezo? En lugar de decir, sí, hermano, yo vendo casa, dile, él está vendiendo una casa y deja de quererte meter para ganarte una comisión por todo. Porque lo que van a decir, no, este es un oportunista. Y entiéndame el ejemplo, no tiene nada de malo vender casa, sino que te quieres aprovechar de una oportunidad en vez de decir, él vende casa. Ricardo, ¿tú conoces a alguien que arregle aire acondicionado? Yo mismo soy.
¿Y tú arreglas aire acondicionado? Sí, yo tengo mi gente. Mentira, vas a llamar a un técnico, te lo vas a llevar. ¿Cuánto cobras tú? 10, dame 20. Si ese no es tu negocio habitual, no estás registrado, no estás haciendo eso de manera habitual y no es en realidad tu estilo de vida, dile, él arregla aire acondicionado y ya. Porque si te descubren en eso, lo que van a decir es, náguara, este sí es oportunista, en vez de hacerme el favor. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar? Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros. Mostró que era Dios con los milagros. Mostró que era Dios cumpliendo todas las profecías. Nacer de una virgen, nacer en Belén. Murió en una cruz, que estaba escrito, y resucitó. ¿Qué hubiese sucedido si Él dice, ya ustedes saben que yo soy Dios? Sí, menos mal que ya ustedes lo saben, iba a ir para la cruz, pero mejor me evito eso. Le iba a salir un religioso, ya un momentico, la Biblia dice, pagó en la cruz en el madero. Yo no te he visto a ti pagando en ninguna cruz en el madero. Ese sacrificio convenció al que todavía no estaba convencido. Y ahora tú tienes el llamado de imitarlo a Él. No en sacrificarnos en una cruz, porque ya ese fue el último y suficiente sacrificio. Pero sí estás invitado a negarte a ti mismo y cargar tu cruz cada día. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Cómo saber si es de tropiezo o es de buen testimonio o de mal testimonio? Piensa, como dicen los gringos evangelistas, ¿qué haría Jesús? Cada vez que tomes una decisión, piensa, Jesús haría esto. Si Jesús no haría eso, pendiente, que no estás testificando a Jesús, sino tu propio pensamiento. Recuerden esto, mi hermano, hay cosas que no son pecado, pero sí pueden ser de tropiezo y terminan siendo pecado. Cuida tu testimonio. No una falsa imagen que eso va a salir a relucir algún día, sino tu testimonio real en integridad. Vamos a orar. Señor, Dios mío, Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias por la lectura de tu palabra. Bendícela, Señor. Que more en nuestros corazones. Que cuidemos de no ser tropezadero para alguno. Que el prójimo llegue a tus pies por un buen testimonio que nosotros le hemos dado y no que se alejen por un mal testimonio que le dimos. Úsanos, Señor, como instrumentos tuyos para testificar al Cristo que vive en nosotros y no nuestra propia vida. Que muchos procedan al arrepentimiento por un buen testimonio. Estamos en tus manos, Padre Celestial. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.